Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Abogados de Trump denuncian presunto plan de masiva estafa en las elecciones presidenciales. Además, las razones por las que podría ser negada la ciudadanía en Estados Unidos, incluso si se tiene la tarjeta verde. Estados Unidos superó las 250,000 muertes por coronavirus, mientras las fiestas tradicionales amenazan con colapsar el sistema de salud. Y al menos 16 muertos ha dejado Iota en Nicaragua. ¿Qué tal? Les doy la bienvenida a esta emisión del Mundo al Día. Desde Washington les saluda Yasmín López. Los abogados del presidente Donald Trump sostuvieron este jueves que hubo un supuesto plan premeditado para generar estafas masivas durante las elecciones. Los juristas que han presentado demandas en varios estados por supuestas irregularidades aseguran que tienen pruebas suficientes para sostener las graves denuncias. Jorge Agobián está en la Casa Blanca y siguió estas declaraciones. Jorge, cuéntanos, ¿cuáles son las pruebas de las que habla el equipo legal del presidente Trump? ¿Qué tal, Yasmín? El abogado personal del presidente Donald Trump asegura que hay cientos de pruebas de supuesta irregularidad en el voto por correo, precisamente en los estados donde el presidente y candidato republicano Donald Trump tiene desventaja frente al proyectado ganador de las elecciones, Joe Biden. Dijo que no se pueden presentar estas evidencias porque se pondría en riesgo la integridad de los denunciantes. Al mismo tiempo, criticó a los medios de comunicación por decir que no existen evidencias, asegurando que sí hay y hay bastante, según dijo el abogado. Por otro lado, también se dijo de las supuestas denuncias de injerencia extranjera. El nombre de Venezuela salió a relucir. Escuchemos parte de las denuncias. Con lo que realmente estamos lidiando aquí es con la influencia masiva del dinero del comunismo de Venezuela, Cuba y probablemente China en la interferencia en nuestras elecciones aquí en Estados Unidos. Los sistemas de votación Dominion, el software de tecnología Smartmatic y el software que va en los sistemas de votación de otras computadoras aquí también, no solo Dominion, se crearon en Venezuela bajo la dirección de Hugo Chávez para asegurarse de que nunca perdiera una elección después de que saliera un referéndum constitucional de la forma en que no quería salir. Tenemos un testigo muy fuerte que nos ha explicado cómo funciona todo. Su declaración jurada está adjunta en la demanda que presentó en Georgia. Es una declaración jurada detallada y sorprendente porque estuvo con Chávez. Ahora, las dos compañías mencionadas por la campaña republicana aseguran que no tienen ningún lazo con el gobierno socialista de Venezuela. Por otro lado, también la Agencia de Seguridad Cibernética que trabajó en estas elecciones ha dicho y ha escrito en su página web que no existe evidencia de supuesta alteración de votos a través del sistema de software durante estas elecciones presidenciales. Hay que recordar que tanto el presidente Donald Trump como el candidato demócrata Joe Biden tienen la posibilidad, de acuerdo a la ley, de impugnar los resultados, de presentar las denuncias, pero también tienen la obligación de presentar evidencias ante los juzgados estatales. Finalmente serán los jueces de cada estado los que determinarán si, basados en esas evidencias, hay indicios de supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2020. Le seguiremos la pista a esta información, Jorge, pero por otro lado, hoy se llevó a cabo una rueda de prensa también en la Casa Blanca para abordar la crisis del coronavirus. ¿Qué se dijo allí? Desde aquí de la Casa Blanca, habló el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Dijo que han aumentado los casos de coronavirus de un 5 al 10%. Se mostró en contra del cierre de las escuelas en los estados y asimismo del cierre de la economía nuevamente en el país. También habló de la vacuna y dijo que todo está preparado para cuando se anuncie finalmente la aprobación de una posible vacuna sea entregada a las personas más vulnerables desde el primer día desde que esto se anuncie. Esto lo dijo desde una rueda de prensa en la que también participaron los miembros de este cuerpo de la Casa Blanca que está en la gestión de la pandemia, entre ellos el doctor Anthony Fauci. Gracias, Jorge. Seguiremos atentos a esta información.
Bien, y mientras tanto, Joe Biden se ha estado reuniendo con asesores, trabajadores de salud, líderes de negocios, así como mandatarios estatales, como parte del proceso de transición que ha iniciado su equipo. Sin embargo, hasta que tenga acceso a los recursos federales, adelantar esta labor es todo un reto. Celia Mendoza nos acompaña en vivo y le preguntamos qué ha adelantado Joe Biden hoy como parte de su agenda. Yasmín, Joe Biden habló frente a los medios de comunicación refiriéndose a la reunión con 10 representantes de ese grupo de gobernadores, algo que es bipartidista. Al mismo tiempo explicó que era fundamental que avanzaran en todo lo que es necesario para poder combatir la pandemia, pero también al hablar acerca de esta transición que tiene que ser autorizada por la GSA, indicó que todas las opciones están sobre la mesa, descartando obviamente que no van a seguir adelante con la posibilidad de tener una acción legal. Establecer una estrategia federal para responder a la pandemia de coronavirus es uno de los compromisos de la administración entrante, según proyecciones, afirmó Joe Biden, quien junto a Kamala Harris se reunió virtualmente este jueves desde Wilmington, Delaware, con el Comité Ejecutivo de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos. Vamos a liderar un esfuerzo robusto y enérgico para controlar el virus y brindaremos a las ciudades, los estados, las escuelas y las empresas una guía federal sobre cómo operar, puesto que no hay un solo lugar al que cualquiera pueda ir para obtener el tipo de orientación que necesita, ya sea para abrir las escuelas o mantener el acceso a la atención médica. Biden ha explicado que le está pidiendo a los líderes estatales que implementen medidas de uso obligatorio de mascarillas, establecer programas a gran escala de exámenes de COVID-19, así como de búsqueda y rastreo para los casos positivos y estrategias de distanciamiento social. Esto mientras reveló los retos que su equipo de transición enfrenta debido a la negativa de la administración Trump a reconocer su victoria. Hay un gran número de cosas que simplemente no tenemos a nuestra disposición y a menos que estén disponibles pronto, estaremos atrasados semanas o meses en la tarea de poder armar toda la iniciativa relacionada con la mayor promesa que tenemos con dos compañías farmacéuticas que han desarrollado vacunas de una efectividad del 95%, lo cual es una promesa enorme. Así que solo quiero decirles que esto es lo único que nos retrasa en este momento. Al ser cuestionado, aseguró que no habría un cierre masivo del país, que irían en contra del virus, no de la economía, y también indicó que se estaría anunciando el nuevo secretario del Tesoro de su administración la próxima semana. Gracias, Celia. Y en otras noticias, tener una residencia permanente en Estados Unidos no representa garantía para obtener la ciudadanía. José Pernalete consultó la opinión de expertos en inmigración para conocer cuáles son las causas por las que la naturalización estadounidense podría ser negada o revocada. Para muchos inmigrantes, contar con la tarjeta verde, es decir, con una residencia permanente en Estados Unidos, representa la puerta abierta para alcanzar la ciudadanía en este país. Sin embargo, las autoridades federales cuentan con normativas que contemplan la determinación de si una persona fue correctamente admitida como residente. Si se detecta una irregularidad, la petición de ciudadanía muy probablemente será negada. Por ejemplo, el fraude matrimonial, fraude en solicitudes de visas de empleo, información incorrecta, falsas representaciones de hechos materiales. Estos ejemplos son hechos a sabiendas por el solicitante, pero hay detalles técnicos que pueden afectar el proceso de ciudadanía. Un caso descrito por el abogado es el de una petición de un hijo soltero que se case en su país de origen. Pide la naturalización, llega a la entrevista, el oficial se da cuenta que la persona fue indebidamente admitida como residente, como hija soltera mayor de edad de residente porque se casó antes de ser admitida. Otras causas para la negación de una ciudadanía estadounidense es la interrupción del tiempo requerido de residencia continua en el país, un tecnicismo a veces descuidado por muchos, según el abogado. Permanencia física por 5 años, lo cual quiere decir que hayas estado acá más de la mitad del tiempo, y no se debe de confundir con la residencia continua. La residencia continua quiere decir que usted ha vivido aquí 5 años. José Pernalete, Voz de América, Miami. Hay alarma en Estados Unidos por el rápido avance de la nueva ola de coronavirus. Se están registrando más de 160,000 nuevos casos. Verónica Villafañe nos trae el recuento.
41 estados han reportado cifras récord de nuevos contagios de COVID-19 y el creciente número de casos tiene a varias partes del país al borde de una crisis. En la ciudad de Nueva York, desafortunadamente, nuestro promedio de 7 días para positividad del coronavirus, la ciudad de Nueva York alcanzó exactamente el 3% y como resultado necesitamos cerrar nuestras escuelas. Varios estados más conservadores, como Dakota del Norte y Sur, que tienen las tasas de mortalidad por coronavirus más altas del país, revirtieron sus posturas y emitieron órdenes de uso de máscaras y algunas restricciones. Empleados de la Clínica Mayo han contraído COVID-19 en las últimas 2 semanas, preocupando a funcionarios sobre el cuidado del personal médico. En California, el gobernador Gavin Newsom puso un freno de emergencia al plan de reapertura, retrocediendo al 90% del estado hacia condiciones más estrictas. En el condado de Los Ángeles, donde se reportaron casi 4.000 nuevos casos de COVID-19 el miércoles, funcionarios de salud dicen que los hospitales están en peligro de verse abrumados. En vista del fuerte aumento de casos y hospitalizaciones que estamos viendo actualmente, estamos actualizando nuestra orden del funcionario de salud para tomar medidas más restrictivas. A partir del viernes entra en vigor en Los Ángeles un toque de queda entre 10 de la noche y 6 de la mañana. Si el promedio de 5 días de casos llega a 4.500 o las hospitalizaciones superan 2.000 por día, se implementará una nueva orden de quedarse en casa por 3 semanas. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Se acerca el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y a pesar de estar en medio de una pandemia, millones de personas se preparan para viajar y reunirse con sus seres queridos. Sin embargo, expertos advierten que se podría volver catastrófica la pandemia, como nos cuenta Jacopo Luzzi. El número de contagios en Estados Unidos ha llegado a un nuevo hito. Ciudades y estados están sopesando nuevos cierres y la temporada de gripe es inminente. Esto cuando el Día de Acción de Gracias, la fiesta tradicional más importante del país, está a solo una semana. Expertos afirman que podría ser una catástrofe debido a que el cansancio pandémico está llevando a la gente a cuidarse menos frente al virus y a la amplia cantidad de personas que viajarán. Aunque el nivel será inferior a los años pasados, como revela la Asociación Americana del Automóvil. AAA habría esperado que hasta 50 millones de estadounidenses viajaran para el Día de Acción de Gracias, una disminución de los 55 millones en 2019. Sin embargo, a medida que se acercan las fiestas y los estadounidenses monitorean el panorama de la salud pública, AAA espera que la cantidad real de viajeros por las fiestas sea aún menor. Se atribuye a la gente que viajó y celebró en otros feriados como el Día de la Independencia o el Día del Trabajo, nuevos brotes alrededor de Estados Unidos y un evidente aumento de casos. Y ahora con el Día de Acción de Gracias, también muchos estudiantes potencialmente asintomáticos regresarán a sus familias sin tomar muchas precauciones, como revela una encuesta de Generation Lab. Es agotador que la gente se preocupe todo el tiempo. A medida que la novedad de esto desaparece, la fatiga comienza a aumentar. La situación es tan preocupante que el CDC instó este jueves a los estadounidenses a no viajar durante las vacaciones de Acción de Gracias y a considerar cancelar los planes para pasar tiempo con familiares fuera de sus hogares. Jacopo Luzzi, Voz de América. Brasil recibió este jueves las primeras 120.000 dosis de CoronaVac, la vacuna contra el COVID-19 desarrollada por China. Las dosis serán almacenadas mientras reciben aprobación de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria de ese país. Sin embargo, la decisión ha generado polémica, pues el gobierno de Brasil ha sido más cauteloso con la vacuna desarrollada por Pfizer, que actualmente se encuentra en fase 3 de ensayos clínicos. Y mientras se acercan las festividades, el mercado en línea aumenta. La pandemia ha transformado nuestros hábitos de compra y hacerlos seguros debe ser una prioridad. Laura Sepúlveda nos da algunas claves para tener una experiencia segura. Un aumento de más del 20% se registró en el comercio en línea en lo que va de este año. En medio de la pandemia, actividades que normalmente eran realizadas en persona pasaron a ser virtuales para mantener el distanciamiento social. Los comestibles han contribuido en gran medida al aumento de las compras en línea. Otra cosa que estamos viendo mucho es todo este concepto de compra online y recogida en tienda.
Ted Rossman, analista de tarjetas de crédito en Bankrate.com, destaca que son hábitos que no solo han aumentado, sino que llegaron para quedarse. Por ello, mientras expertos estiman que el 71% de los compradores en épocas de fiesta pasarán a hacer sus compras en línea, advierten sobre medidas de seguridad necesarias. Un gran consejo general es usar crédito si puede en lugar de débito, y esto es principalmente si puede pagar sus facturas en su totalidad y evitar intereses. De no poseer tarjeta de crédito o incluso si lo hacemos, hay puentes como PayPal que administran nuestros datos de tal forma que no los entregamos en cuanto portal compramos. El vendedor del producto, del bien y servicio va a recibir su dinero de la transacción, va a saber que la transacción se hizo efectivamente, pero no va a saber con qué tipo de tarjeta se hizo. Entonces, Federico Gómez, director general de PayPal para América Latina, destacó que la empresa tuvo un aumento del 15,2% de las cuentas activas en el tercer trimestre de este año y señala que Latinoamérica es una de las regiones, si no la que más está creciendo en el mundo en cuanto a transición de comercio en línea compete. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. A 16 asciende en Nicaragua la cifra de víctimas fatales tras el paso del fenómeno meteorológico Iota. Mientras las autoridades continúan con las labores de evacuación, miles de personas en albergues piden mayor asistencia. Donaldo Hernández. Marta Lorena Valdizón perdió a casi todos los miembros de su familia en el deslizamiento de tierra que provocó el huracán Iota a su paso por Nicaragua. En las comunidades aledañas a la Reserva Natural Macizo de Peñablancas, donde ocurrió el alud, reina la tristeza. Algo duro para mí. La muerte de la familia. Perdí mi hijo y mi nuera y nietos. Norlan Otero, hermano y tío de las víctimas, relató a La Voz de América que su familia conocía que la zona era de alto riesgo. Sin embargo, jamás pensó que el huracán sería devastador. En los últimos 24 horas cayeron 250 milímetros, que significa que todos esos suelos están saturados totalmente y que el estar ahí riesga más a las personas que están ahí. La vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo manifestó que el fenómeno meteorológico ha dejado 16 muertos y cuantiosos daños materiales. En las zonas más afectadas del país, como Matagalpa, instituciones como la Cruz Roja han brindado apoyo técnico y psicológico. Una brigada de 8 donde andamos dando pues prácticamente nuestro apoyo en el área psicosocial y en la parte de búsqueda y rescate. Mientras las autoridades aseguran que continúan realizando las labores de evaluación de daños, miles de personas que se encuentran en albergues piden mayor asistencia al Estado. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Y también en Colombia declaran situación de desastre en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por los miles de damnificados y daños materiales que dejó el paso del huracán Iota en estas comunidades. Jair Díaz con el informe. El paso del huracán Iota por América Latina dejó estragos y desolación. En Colombia, la isla de San Andrés sufrió un impacto en el 98% de su infraestructura. Esta es la primera vez que el país suramericano padece el azote de un huracán de categoría 5. El gobierno colombiano declaró situación de desastre en el archipiélago caribeño, donde se registraron al menos 2 muertos, una persona desaparecida, heridos y miles de damnificados. Estamos en este momento saliendo con medicamentos, con carpas. Estamos esperando hoy también la llegada de embarcaciones para hacer la distribución de ayuda humanitaria. El primer mandatario de los colombianos resaltó que la reconstrucción de esta isla paradisíaca no será breve. Que el reto de la reconstrucción será enorme debido a la destrucción total de mucha infraestructura. Tal vez nos va a tomar un poco más de tiempo, pero lo importante es que en los primeros 100 días de intervención nosotros tengamos la atención en materia humanitaria. Iota irrumpió esta semana en el turismo en el archipiélago, habitado por unas 65.000 personas. Tras su devastador paso, miles de ellas quedaron sin vivienda. Aunque perdimos todo, pero estamos bien, gracias a Dios. Solo pérdida material. Estamos bien. Dios les bendiga. Con la campaña Colombia necesita tu ayuda, el gobierno inició una donatón para la atención y reconstrucción de las islas de San Andrés y Providencia. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Tras el incremento de denuncias sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en Venezuela, su fiscal general ordenó investigar al grupo élite policial Fuerzas de Acciones Especiales FAES, organización que la ONU señala por presuntas torturas y ejecuciones extrajudiciales. Álvaro Algarra con los detalles. Aunque hace 16 meses Michelle Bachelet lo solicitó, el grupo élite Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía en Venezuela no ha sido desarticulado. Recientemente surgieron nuevas denuncias de presuntos operativos por parte de la organización realizados al margen de la ley. Al respecto, el fiscal general del país aseguró que, y citamos, no entiende qué pasa con ese grupo policial. Yo nunca voy a tolerar que un funcionario policial investido de una chapa, de una patrulla, de una pistola, en comandita con otros policías, asociados a delincuentes, atraquen a gente decente, a empresarios, a comerciantes. Tras las constantes denuncias respecto al grupo policial, las opiniones de los ciudadanos consultados por La Voz de América son divididas. Unos aseguran que se debería eliminar y otros señalan que no son todos los que cometen presuntos actos delincuenciales. Sí, porque sí, porque son asesinos todos. He tenido experiencia en mi pueblo, en el llano, que mataron a unos familiares míos. No todos, digamos que todos sean malos, pero entonces se debería hacer un estudio y eliminar a quienes ya no pertenecerían a esa formación grupal. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, por su parte, afirmó que el gobierno en disputa está reconociendo las violaciones de derechos humanos para evitar una peor sentencia de la Corte Penal Internacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Los dispositivos, aplicaciones y videoconferencias se han convertido en una realidad cotidiana por la pandemia. Sin embargo, para un gran número de personas, el uso de la tecnología pone a otros en riesgo de quedarse atrás. Alonso Castillo nos dice por qué. De un día para otro, el mundo se sumergió en pantallas digitales, pero para un gran número de personas, esta nueva modalidad es un obstáculo, ya que al no dominar el universo virtual, corren el riesgo de quedarse atrás, nos dijo el periodista en tecnología Guillermo Tomoyoshi. En esta digitalización forzada durante la pandemia de coronavirus, lo que se produjo fue una puesta en evidencia muy fuerte sobre las diferencias en el acceso a la tecnología. La proliferación de herramientas digitales sacó a la luz las deficiencias y el rezago tecnológico de personas a quienes se les puede dificultar desde llenar un formulario hasta asistir a una capacitación laboral o a una consulta médica mediante una videoconferencia. Hay un rol muy clave de parte de organizaciones, del Estado, de poder tener una asistencia desde los colegios, desde los institutos educativos. Para el experto, las clases virtuales también representan una barrera para un sinnúmero de alumnos que provienen de hogares en donde no cuentan con la infraestructura necesaria. La tecnología siempre fue una herramienta, un vehículo para poder democratizar y brindar un mayor acceso a las personas, poder acceder a la educación, a una capacitación, a poder mejorar sus condiciones de vida. Para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la digitalización es un bien básico. Sin embargo, en la región aún hay 40 millones de hogares sin conectividad a Internet. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Y a propósito, hasta Papá Noel ha tenido que repensar su rol y así poder robar miles de sonrisas como lo hace cada Navidad. Para ayudarlo, la empresa de tecnología de archivos Storyfile ha creado un sitio web llamado Ask Santa, donde los niños pueden hacerle preguntas en línea. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.